una mesa de maestros. Ya llegaron el querido Jaime Hernández, periodista independiente, director de su canal en YouTube, No Apto para Cínicos, y el maestro Francisco Paco Cruz, periodista, escritor. Esta mesa sí va a sacar chispas. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días, querido Vicente. Muy buenos días, querido Paco. Aquí listos, para lo que me digan. Venga, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, buenos días. Jaime, te mando un abrazo por acá y esperamos que pronto estés bien recuperado. Necesitamos salir allá a tomar algo, Jaime. Exacto. Ya está recuperado, nomás que nos la hace larga la recuperación, mi querido Paco. A ver, Jaime, ¿cómo ven? Se queja Enrique Graue, dice que hay una campaña de desprestigio desde medios de dudosa reputación. No se anima a poner sin censura. Le dolió obviamente la investigación que publicó la revista Contralínea, lo que ha estado publicando Nancy Flores, lo que ha estado publicando Ricardo Sevilla. Pero ¿con qué cara? Estoy viendo esto de que el exconsejero del INE, Ciro Murayama, ha vuelto a la UNAM 9 años después y ahora ha solicitado y le van a dar un año sabático, un año de vacaciones, pues con todo pagado. El Consejo Técnico de la Facultad de Economía de la UNAM le aprobó a Ciro Murayama un año sabático que solicitó apenas unos meses después de haberse reintegrado como profesor de tiempo completo el pasado mes de abril, tras haberse desempeñado como consejero electoral por 9 años. Y eso, ¿cómo lo tildamos? ¿Favoritismo, amiguismo, sinvergüenzada? No. Pórtate bien, Jaime, para empezar, porque luego van a decir que continuamos con esta campaña contra la UNAM. ¿Cómo ves a estos descarados hijos de María Morales? No, esto demuestra nuevamente que sigue habiendo una burocracia dorada en la UNAM que se rige con distintos baremos. Son esta burocracia dorada que se le trata con carácter excepcional para todo. Tenemos el caso de Ciro Murayama, que después de regresar pide un año sabático con goce de sueldo sin siquiera haber cumplido un año, ¿no? Entonces aquí lo que se produce de manera inmediata es un agravio comparativo frente al resto del grupo de académicos. Hay académicos que no han tenido oportunidad de tomar su año sabático y también pues tiene mucho que ver, ¿no?, con este trato tan preferente que hay hacia ciertos personajes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en todos estos que iniciaron la andanada de ataques contra la ministra de la Suprema Corte, por ejemplo, Guillermo Sheridan. El estatus, el trato de favor, ¿no? Ellos viven en un mundo aparte, ¿no? Y yo creo que es interesante cómo el rector, el señor Graue, se queja ahora de que es parte de una andanada de ataques y campaña sucia, cuando él ha formado parte de una campaña inmisericordia y bastante cuestionada de ataques contra Yasmín Esquivel. Así es que dice que él así no juega, que él no se lleva, que solamente echa montón cuando no, él no es el principal objetivo. Entonces aquí claramente estamos asistiendo a esta cultura de doble rasero que se ha impuesto en la cúpula de la UNAM. Es vergonzoso. Yo, que toda mi vida fui universitario, yo soy egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas. De verdad que yo recuerdo, querido Vicente, querido Paco, aquella época, fíjate, yo tuve maestros espléndidos, Granados Chapa, Fernando Benítez, algunos de los profesores que llegaron exiliados de los golpes de Estado militar en América del Sur. Y en muchos sentidos se respiraba un ambiente en la UNAM de solidaridad, ¿sabes? Había unos profesores realmente de un gran empaque intelectual, había unos rectores con una estatura política, moral, intelectual, que eran unos rectorazos, pero de un tiempo acá la UNAM ha sido secuestrada por intereses. ¿Tú sí piensas que, como dijo el presidente, se empanizó? Bueno, no lo dijo así con esa expresión, pero que se ha derechizado.
Sí, completamente, absolutamente. Y eso lo dicen los propios estudiantes, ¿eh? Los estudiantes reconocen que hay una burocracia dorada, hay incluso académicos que tienen puestos, realmente tienen unos salarios ínfimos. Mientras tú ves a Ciro Murayama llegar, lo mismo que Lencho Córdoba, llegar y se les dan unos super salarios y se les permite andar de gira artística o año sabático, como el caso de Ciro Murayama. Entonces sí que sigue habiendo en la UNAM un agravio comparativo dentro de esa cúpula universitaria, y es una lástima porque realmente al mismo tiempo que se ha producido este fenómeno de la burocracia dorada, la UNAM sigue cayendo, sigue deteriorándose el nivel académico en muchos de sus sectores, a pesar de que ellos presuman de que son una de las mejores universidades, las más importantes. Sí que los egresados muchas veces en muchas carreras dejan mucho que desear cuando egresan de sus respectivas facultades. Así es que yo sí creo que existe, por lo menos la administración de Graue le ha hecho un tremendo daño a la UNAM, y lo que me resulta un tanto desconcertante es que la comunidad universitaria no se manifiesta, no protesta. Hay una especie de marasmo, ¿no?, que se ha impuesto en la UNAM, porque además de todo esto, son autoritarios y se lanzan contra todos aquellos que se atreven a protestar. ¿De qué privilegios gozan estos personajes, Paco? Lorenzo Córdoba es reservado su espacio en la UNAM mientras deja el INE, contra todos los estatutos y las reglas, así parece indicar, y ahora Ciro Murayama se va a un año sabático y acaba de regresar después de dejar su puesto como consejero. ¿De qué privilegios gozan? ¿De quiénes son compadres? ¿De quiénes son amigos, mi querido Paco? Mira, Vicente, yo sí lo digo claro. Hace tiempo, mucho tiempo, la UNAM fue infiltrada por la extrema derecha, una extrema derecha tramposa, corrupta e insidiosa, y allí se ancló. Allí está, con una comunidad estudiantil muy pasiva. Dice Jaime, hay algo que no encaja, y yo digo, no encaja, no, es una comunidad muy pasiva, muy sumisa. Mira, a mí me enseñaron que las revoluciones se daban en la universidad, la rebelión se da en la universidad. Tenemos una comunidad universitaria muy pasiva, muy sumisa, esa es la verdad. A Jaime le llama que hay agravios comparativos. Sí es cierto, pero también es esa infiltración de la derecha. Hay maestros que tienen ahí mucho tiempo, no tienen más de unas cuantas clases que les pagan por hora, cuando estos tipos viven en plenitud, viven en el derroche, viven en todo. Mira, sí, dice Jaime, hace mucho no hay rectores de prestigio. Claro, ¿cuándo vamos a ver a un Barro Sierra otra vez? Estos tipos violan todas las disposiciones universitarias. Todo, ¿por qué? Porque se empoderaron hace mucho y los estudiantes han sido incapaces de presentar un frente. Hay que verlos, el tipo de maestros que tienen. Toda la derecha está ahí, así que es una universidad que se ha echado a perder. ¿Sí tiene prestigio? Pues sí, porque hay que ver todas las otras universidades como están en este país. Hay que ver las universidades autónomas, igual infiltradas por el PRI. Son universidades priistas y ahora panistas, así que goza de este prestigio porque las otras están sumidas en el desprestigio, y las pocas que hay, pues ahí están todas infiltradas por la derecha. Así que tenemos una universidad de derecha controladas no por grupos políticos, sino por grupúsculos políticos. Hay que decirlo como es. Esta universidad a mí me impresiona, me sorprende. ¿A dónde está la rebelión? ¿A dónde están los estudiantes? Y tenemos por eso a tipejos, porque son eso, como Graue, como el INE, que lo tenemos ahí, a Lorenzo, a Ciro. Es impresionante, de veras. Yo estoy impresionado con esa universidad. Yo tengo otra imagen de los universitarios, pero esta universidad es pasiva, es entreguista, y los universitarios no han sido capaces de poner un frente. Yo extraño esas universidades. Yo, cuando voy a plática, les digo, para mí, la revolución, la rebelión juvenil nace en las aulas universitarias, y las aulas universitarias en la UNAM están dormidas, están pasivas y están infiltradas por la derecha. Y
si esto está pasando en la UNAM, ¿qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque creo que los ministros y ministras ya no pueden ir por la vida diciendo que están apegados al librito, a la Constitución. Hay mucho de política en las decisiones de esta Suprema a cargo de Norma Piña como ministra presidente, mi querido Jaime, y una y otra vez quedan evidenciados como los opositores, el papel que estaban jugando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama desde el INE, pareciera que ahora lo han asumido algunos ministros y ministras de la Suprema Corte, y ya lo habíamos mencionado aquí en Sin Censura, pero ¿y ahora? ¿Y ahora hacia dónde vamos con una corte que juega también a la política? Y eso me resulta muy peligroso, Jaime. Sí, porque, mira, yo he comentado que la Suprema Corte ha estado tirando de la liga, empujando al país hacia una crisis constitucional. Y fíjate lo interesante del caso. Aquí el adulto en la habitación es el presidente, porque el presidente, a pesar de estas continuas provocaciones, a pesar de estos golpes previsibles, por otro lado, de la Suprema Corte, el presidente no ha incurrido en algún exceso, él no se ha atrevido a transgredir esa línea que separa al Poder Ejecutivo del Legislativo y el Judicial. Y lo interesante del caso es que esta Suprema Corte se ha vuelto completamente previsible. Ya sabemos hacia dónde va. A mí me llamó mucho la atención la mañanera de ayer en que el presidente vaticinó, casi nos adelantó el guión de cómo iba a pronunciarse la Suprema Corte. Dice, no van a entrar al fondo, se van a pronunciar así, exactamente como dijo el presidente, como si fuera un guión escrito, así resultó. Y fíjate que otro de los elementos que yo creo que tendríamos que tener en cuenta es la frase que no tiene desperdicio de Adán Augusto López, que hoy mismo llamó a los miembros de la Suprema Corte como tinterillos de ocasión. No se pierdan, detrás de esta frase hay todo, tinterillo de ocasión. Y desafortunadamente, antes la Suprema Corte era eso, estaba conformada por tinterillos de ocasión que actuaban conforme les decía el presidente Felipe Calderón, y si no actuaban bajo la consigna de Calderón, ya sabíamos, le mandaba, como pasó con el caso de Arturo Saldívar, lo mandaba a amenazar, lo mismo pasó con Vicente Fox, lo mismo con Enrique Peña Nieto, y hoy que por primera vez tiene la Suprema Corte, goza de una absoluta libertad como poder autónomo, los tipos son incapaces de asumir esa independencia, esa autonomía, y se la pasan mirando a ver cuál de los poderes fácticos le da sus instrucciones. Y resulta ser que los poderes fácticos a quienes está escuchando la Suprema Corte es la derecha, es el PAN, todos estos que han formado parte de la oligarquía, incluidos sus intelectuales orgánicos, incluidos los empresarios, todo este grupúsculo que se ha trincherado en el poder judicial y en los medios de comunicación. Estos se han convertido en tinterillos de ocasión al servicio de estos poderes, ¿no? Y yo celebro, yo entiendo el cabreo, la frustración de mucha gente que dice, ¿cómo es posible que esta Suprema Corte esté pronunciándose, emitiendo resolutivos que van en contra de ideas completamente racionales, como es reducir el presupuesto, hacer menos costosas las elecciones, pero son magistrados que incluso se han amparado para no bajarse el salario? Entonces yo encuentro aquí un fenómeno muy interesante. La oposición ha criticado al presidente de ser un dictador. Incluso yo estaba leyendo ayer una columna de Joaquín López Dóriga que ya dice que Andrés Manuel López Obrador está preparando el terreno para un maximato. Y una vez que llegue Claudia al poder, él va a seguir, ¿sabes? Moviendo el cilindro, como el cilindrero, ¿no? Pero es increíble que no hablen precisamente de esta autorregulación del presidente para no meterse con la Suprema Corte, por más
por más equivocados que hayan sido los fallos. Y yo creo que el fallo que han emitido, sobre todo para invalidar el plan B, atenta contra los deseos del pueblo. Y esta gente, los magistrados, no se están dando cuenta de realmente el daño que se están haciendo a sí mismos, a ese poder que se supone tendría que ser independiente y que tendría que velar por la justicia social y en función también de los intereses del pueblo, de los anhelos del pueblo. Entonces, yo creo que le están haciendo un flaco favor a la justicia en México y por eso el presidente ha dicho, yo no voy a estirar la liga como lo están haciendo ustedes, voy a esperar a que el pueblo se pronuncie porque lo ha dicho una y otra vez el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo. De ahí el plan C. Yo sí creo que esta cultura de Andrés Manuel López Obrador de ir avanzando casi con carácter plebiscitario para ir demoliendo todos y cada uno de los obstáculos que enfrenta la 4T, es lo más democrático que hemos visto en los últimos años, porque antes, cuando estaba el presidencialismo, cuando era el país de un solo hombre, ya imagínate si van a tener el valor estos tinterillos de ocasión de desafiar al presidente. Pero como tienen un presidente demócrata enfrente, ellos todavía no han entendido. Yo creo que les falta cambiar de chip a estos magistrados, acostumbrarse a esta nueva atmósfera democrática, porque ellos siguen todavía condicionados a esa atmósfera autoritaria del pasado que les dictaba lo que tenían que decir, que les decía cómo tenían que pronunciarse, y ahora que nadie se los dice, más que Claudia X González y los grupos de la oposición, pues ellos se refugian ahí, se atrincheran ahí, pero yo voy a estar muy pendiente del proceso electoral del 2024, porque yo sí creo que entre la población, entre la opinión pública, el pueblo, hay un hartazgo con el papel que ha jugado esta Suprema Corte, que va a contracorriente de los deseos, de los anhelos de la nación. Y fíjate que para agregar a lo que estás diciendo, Jaime, el presidente esta mañana dijo que la minoría corrupta se atrinchera en la Corte. Interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando al Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador, dijo el presidente en la mañanera. Paco, también escucho tus comentarios. Vicente, mira, Jaime, dicen que hay años que cambian al país. A 2023 yo estoy convencido que lo va a cambiar, como lo va a cambiar 2024, 2023, porque hemos encontrado y hemos descubierto una corte que ya lo sabíamos, lo hemos documentado, lo hemos platicado, pero una corte que se volvió perversa incluso, ¿sí? Se volvió perversa y es un año en el que perdemos todos. Fe, muchos ya la teníamos perdida, otros la acaban de perder, otros lo van a perder más. Fe en las instituciones, una institución que debe estar al servicio de las mayorías, al servicio de la gente, al servicio de la justicia, está al servicio de un grupúsculo, la extrema derecha, que allí está en el país, que no debemos perder de vista, que la vamos a tener, que la vamos a sufrir en los próximos 2 años, y digo 2 años, es 23 y 24, hasta que tengamos y que salgamos a votar el 24 y hacer lo que dice el presidente. Verdaderamente no es porque lo queramos hacerlo, es que es obligatorio hacerlo, porque ¿cómo nos vamos a salvar de esa corte que no solo protege a los grupos políticos, está protegiendo a mafiosos? Mira, yo cuando era niño me gustaba, y seguramente algunos de ustedes también, o a muchos, la tremenda corte. No me imaginaba que la iba a vivir en México en 2023. Es un grupo de ministros sirviendo a los intereses que los llevaron ahí a la Suprema Corte, dejando de fuera todo el país. Sí, el presidente dice el poder supremo, sí, eso está tratando de elevarse en el poder de los poderes, asumiendo el trabajo de los grupos minoritarios, muy minoritarios, del poder legislativo. ¿Para qué queremos a los legisladores de oposición? Que ya no vayan, que les hagan llegar su
su quincena vía electrónica, como se hace ahora sus transferencias mensuales o quincenales, como se las sacan, ¿a qué van? Ya, si van a legislar a través del Poder Judicial, pues ya sabemos que la justicia tiene precio, que lo hagan. Mira, las élites del Poder Judicial no viven en otro mundo, viven en otra galaxia, y la sociedad tiene que entenderlo. Aquellos 30 millones que salimos a votar por López Obrador, en 2024 tenemos que salir a votar todavía más, para que la primera o el primer tema que se tenga en agenda en la próxima presidencia sea la reforma de fondo, no de forma, como dicen ellos, una reforma de fondo al Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ven ustedes la contienda interna que no cumple ni siquiera la primera semana y ya muchos quieren hasta declinaciones de unos a favor de otros? En fin, esta contienda interna en la coalición Juntos Haremos Historia, que definirá a la coordinadora o al coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación para el 6 de septiembre. En momentos en que la oposición tampoco, bueno, la oposición sigue sin atinar a qué hacer para contrarrestar esta bola de nieve que se les viene encima. No hay una sola, y eso creo que le queda claro desde Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva para abajo. No hay una sola encuesta que apunte a que la coalición, a que la alianza putrefacta de Claudio X González, el Va por México del PRIANREDE, le pueda dar siquiera batalla a la coalición Juntos Haremos Historia, Verde, PT, Morena. Mientras están en recorridos por la República Mexicana, Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, el Güero Velasco, bueno, aunque el Güero Velasco las ha pausado por problemas de salud de su esposa, la cantante Anaí. En la oposición están peleándose si deben ir detrás de Lili Téllez o apoyar a Xóchitl Gálvez parece chiste, pero no es. ¿Qué reflexiones, qué opiniones, qué comentarios puedes dejarnos, mi querido Jaime, desde tu perspectiva ante esta realidad que estoy planteando? En la coalición Juntos Haremos Historia están definiendo, ¿no?, con qué llegarán en el 2024, y en la oposición pareciera que andan como gallinas sin cabeza, con mucho respeto lo digo. ¿Tú cómo ves las cosas? Híjole, fíjate que yo creo que estamos viviendo una de las etapas más interesantes en el terreno de la política, porque lo que estamos viendo ahora, fíjate, el contexto general es que no solamente en México, en todo el mundo, ¿no?, los partidos políticos están de capa caída, ¿no? Hay una crisis de medios de comunicación, hay crisis en muchas instituciones, ¿no? Antes yo me acuerdo que en México solía decirse, México es un país que va a resistir porque sus instituciones son muy sólidas. Ahora eso ya no es tan cierto, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿se acuerdan ustedes cuando el PRI era capaz de convocar a sus sectores, el campesino, el obrero, el popular, grandes concentraciones, ¿no? Ahora eso ya no existe, se ha difuminado, ha desaparecido, se ha desvanecido completamente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han agotado un ciclo en el que ya prácticamente han dejado de responder no solamente a las ilusiones de los ciudadanos están completamente decepcionados de los partidos políticos. Estamos viviendo una de las etapas de incertidumbre, de descreimiento en tantas cosas, y aquí viene la parte interesante, solamente aquellos que están trabajando a ras de suelo, como comenzó a hacerlo Andrés Manuel, saben lo que está pasando abajo, Y una vez dicho esto, que es el contexto, empiezo con el tema de Morena.
Para mí, para resumirlo, quien va ahora mismo, quienes están siendo los más aventajados en esta carrera son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. ¿Por qué? Claudia Sheinbaum ha demostrado que su campaña, lo que va de su campaña, ha mostrado músculo político, ha mostrado movilización, capacidad de movilización entre las bases, está mucho mejor organizada que, por ejemplo, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, que Dios mío, yo no sé quién está asesorando a Marcelo Ebrard, pero es patético. A ver, hay una imagen que está circulando de que incluso Marcelo Ebrard tiene dificultades para bajarse de una lancha donde salió a pescar ahí en Mazatlán. Entonces dice uno, pero esto es la atrofia de la política que es incapaz de conectar con el pueblo. Claudia Sheinbaum, sin embargo, yo ayer me quedé impresionado con la popularidad y la respuesta de la gente cuando llega a Tijuana. Claudia Sheinbaum es quizá en estos momentos la más adelantada y la más avesada. Después viene Adán Augusto, que por primera vez en la historia de una campaña política, a mí me llama la atención poderosamente esta sabiduría que ya lleva Adán Augusto, que dice, necesito de Televisa. No necesito de Televisa, a mí no me interesa que Televisa me castigue en sus medios de comunicación, porque a mí lo que me interesa es tener contacto directo con el pueblo. El pueblo es el que me va a entrevistar, el pueblo es el que va a ser capaz de decidir quién es el que está mejor preparado, ¿no? Y Richie Monreal con este show que se ha inventado, la verdad es que no avanza, ¿no? Ni para adelante ni para atrás. Ahora, si nos volteamos hacia la oposición, están completamente perdidos, Vicente Paco. Y esto te habla hasta qué punto los partidos como el PAN, el PRI y el PRD se han convertido en unas organizaciones casi ficticias, que han perdido todo contacto con el terreno, con la realidad. Ya los jóvenes ya no voltean a verles, ya los jóvenes saben que esos partidos están condenados a extinguirse. El fenómeno que estamos viendo del PRI, yo decía que el PRI se ha convertido como un gigante con pies de barro, pero ya ni siquiera ese adjetivo le encaja. El PRI se está desmoronando como un sucarillo, estos cubos de azúcar que tú metías en el café, se está desmoronando el PRI, la salida de los 8 diputados en Hidalgo, las acusaciones de Alito, que se ha convertido en Mr. Demolition Man, que está todos los días, hace su labor a favor de destruir. Es tan pésima labor en contra del PRI, de Alito, que muchos consideran que es un agente encubierto del presidente López Obrador, ¿no? Y luego está el PAN, que no sabe, imagínate, para que tengan que decidir entre la Kinky Telles y la señora Xóchitl Gálvez, Dios mío, te das cuenta hasta qué punto están perdidos en el espacio. Y yo creo que ya nadie duda, como tú decías, de que el 24 lo va a ganar Morena. Claro, la cuestión va a ser de qué tamaño va a ser la victoria, de qué tamaño va a ser la derrota de la oposición. Yo no sé si todavía los partidos de oposición, particularmente el PAN, puedan mantenerse en los bastiones que conservan hasta ahora. Yo lo veo complicado, cada vez más complicado, porque yo sí creo que Morena está haciendo un trabajo de campo muy interesante, muy interesante. Yo no me atrevería a decir a estas alturas quién va a llegar como finalista, a pesar de que todo el mundo dice que es Claudia. Yo no me atrevería, porque realmente estamos en una etapa muy inicial. Vamos a ver que todavía hay que tener en cuenta que Adán Augusto es un político que ha llegado, que está conectando, que tiene realmente un discurso muy parecido al de Andrés Manuel López Obrador, pero a mí lo que me fascina de Adán Augusto es que comparte la misma mística, el mismo pensamiento del presidente, no así en el caso de Marcelo Ebrard, que va de ocurrencia en ocurrencia, como por ejemplo proponer la creación de esta secretaría que se le ofertó al hijo de Andrés Manuel y el hijo de Andrés Manuel lo bateó. Entonces, yo creo que realmente estamos asistiendo a una parte inicial muy interesante que vuelve a demostrar
sobre los hechos que Morena es un partido que sigue creciendo y que sigue avanzando, ¿gracias a qué? Gracias a la doctrina, gracias al camino que desbrozó Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerdas cuando él mucho tiempo, siempre dice, cuando le preguntaban a Calderón, ¿dónde andaba Andrés Manuel? Ahí anda el pobrecito loquito, ¿no? Recorriendo el país. Pues recorriendo el país, Andrés Manuel López Obrador fue desbrozando el camino, conectando con la gente, aprendiendo de sus necesidades, lo que la gente le decía. Siempre habla Andrés Manuel de ese hombre que en San Quintín le dijo, señor presidente, por favor, separe al poder económico del poder político, porque eso nos ha hecho mucho daño. Y eso es precisamente lo que ha hecho Andrés Manuel. El presidente López Obrador les deja una agenda de la 4T bastante ambiciosa, ha avanzado muchísimo. El próximo sucesor va a tener una enorme tarea. Y hay un elemento adicional que ningún otro político en la historia reciente de México, ni del mundo, hace lo que está haciendo López Obrador. A pesar de lo que han dicho muchos, de que Andrés Manuel quiere eternizarse en el cargo, como dice López Obrador, ya quiere establecer un maximato, yo tengo que reconocer, y no existe un político en la historia de México, ni de todo el mundo, que haya trabajado tan por anticipado a favor de la autorreducción de su propio poder. Andrés Manuel ya ha dicho, yo me voy a ir a la chingada, me voy a ir al Palenque y se olvidan de mí. Eso es trabajar a favor de la autorreducción de tu propio poder. Eso es algo inédito en la historia de México. Ningún político, ninguno, se ha atrevido. Salinas de Gortari, ahí sigue presente su sombra. Felipe Calderón sigue todos los días, jode que jode a través de su cuenta de Twitter. Vicente Fox, lo mismo, ¿no? Todo mundo, nadie de estos bobalicones, como Vicente Fox o el loquito de Felipe Calderón, han trabajado, han hecho lo posible para trabajar a favor, para desaparecer. Además, porque después de lo que hicieron, hombre, yo me hubiera hecho ojo de hormiga, pero Andrés Manuel López Obrador, habiendo hecho todo lo que ha hecho, es el único político en México que ha demostrado que no tiene esta voracidad por el poder. Dice, yo voy a desaparecer. Esto que es trabajar a favor de la autorreducción de su propio poder, yo nunca lo había visto. Y yo creo que lo vamos a recordar y echar de menos precisamente por eso. Mi querido Paco, ¿tú qué piensas de esta realidad? Espero que muchos no se confundan y sigan sacando golpes bajos al interior del movimiento cuando pues creo que nos quedaba claro que el enemigo estaba afuera, no al interior, pero bueno, cada quien ha agarrado su chambelana o su chambelán y no quieren entender razones como en los corridos. Mi querido Paco, dame tus opiniones, tus comentarios, maestro. Bueno, Vicente Jaime, mira, yo veo varias cosas. Primero, ¿por qué la oposición está tan atomizada que ya tiene mucho tiempo? No ha podido reponerse de la derrota de 2018. Eso es muy claro, eso a todo el mundo le queda claro. Pero hay varias cosas. Primero, están confiados ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso engloba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, va a haber una serie de movimientos de ellos a través del tribunal, a través de las autoridades electorales para tratar de frenar a Morena, a quien quiera que sea el candidato y a quien quiera que pinte. Hay una especie de, pues no podemos hacer nada, pero entonces ya tenemos un aliado. Entonces están confiados a ellos y están confiados a que el presidente, a que la Suprema Corte y el tribunal, que ahí engloba el tribunal, les diga por dónde ir y por eso se forman organizaciones privadas como la nueva, ¿sí? La nueva firma de exconsejeros para litigar ante los poderes. Es decir, tienen una especie de plan que no se ve, pero ahí está clarísimo. Segundo, ¿recuerdas? Habíamos hablado de que después de las elecciones del Estado de México y Coahuila iban a cambiar muchas cosas. Hasta
hasta el 4 de junio, la figura de Alito, corrupta, como sea, ladrón, sinvergüenza, estaba presente y estaba Marco Cortés bajo la sombra de Alito. Hoy, después de lo de Hidalgo, la renuncia de los 9 diputados, 8 más el presidente de la legislatura y otras 20 y tantas personas del PRI, hay una reconfiguración, pero hay una reconfiguración no por Hidalgo, sino porque no se nota, pero en el Estado de México hay una lucha muy fuerte por el PRI. Hay adentro del PRI quienes están pugnando porque haya una escisión del PRI. Una decisión del PRI ya completo para formar otro partido político. Imagínate, ese golpe sería para Alito casi mortal. No sé si lo van a lograr, eso ya tendría que ser una lucha desde el Mazo, con Alito y con Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto, Arturo Montiel, pero hay esa, entonces eso va a definir mucho su rumbo. Lo otro, pues no tienen, pues que no han tenido pies, no han tenido cabeza, no han tenido nada. El hecho de que Lili Telles se mantenga ahí, de que Xochitl de veras esté convencida, porque el problema o la cuestión es que están convencidos de que pueden ser, están convencidos de que ellas pueden ser el candidato, de que le pueden ganar, no a cualquiera de Morena, sino al presidente Andrés Manuel López Obrador. Están salidas de la realidad, pero eso te marca mucho. Entonces yo digo, por ahí van a ir. Y luego, mira, quienes hablan de Maximato, pues se les olvida la historia de este país. Si hay un hombre que conoce la historia de este país y entiende todas las repercusiones que traería un Maximato en este momento, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Casi cada mañanera, o una mañanera sí y otra también, el presidente da clases de historia. Todos los días la da. Mira, desde 1946, en este país, la mayoría de los presidentes civiles han tenido tentaciones autoritarias. Miguel Alemán lo intentó, Carlos Salinas de Gortari lo intentó, Luis Echeverría lo intentó, Fox lo intentó con su esposa, con Marta Sagún Jiménez, Calderón a través de Martita, no lo han logrado. El presidente entiende toda la realidad, así que Maximato, olvídense, no va a haber. Y del lado de Morena, mira, la lucha tiene que ser interna y tiene que ser intensa. A mí no me preocupa que haya lucha, ni siquiera me preocupa que haya golpes bajo la mesa, porque es la forma que los vamos a conocer, es la forma que aquellos que van a ser encuestados entiendan quiénes son cada uno. Marcelo, Claudia, Adán Augusto. Tiene que haber una guerra. Yo sí era partidario de los debates, no va a haber, pero entonces los vamos a conocer. En una semana, mira todo lo que se ha dado, podemos hablar de ellos por horas. A mí me parece que en una campaña como esta por la defensa o la presidencia o lo que vaya a ser representante de la defensa de la 4T, que va a durar poco más de 2 meses, una semana nos ha mostrado que va a haber una guerra sucia interna, pero es válida, mira, yo no la veo tan mala, porque vamos a poder conocer quién es Monreal, ya lo hemos visto, vamos a conocer quién es Marcelo, vamos a conocer el papel que va a jugar la prensa tradicional corporativa, que ya se tendió por el lado de Marcelo abiertamente, y nos está mostrando ese rostro de Marcelo que es desde que llegó a la Secretaría de Gobierno con Manuel Camacho Solís, y que él era el control político. ¿Sí? Nos está mostrando al hombre que debe ser, y eso, Morena es todavía un movimiento. Lo hemos dicho, mira, a partir de octubre, del 1 de octubre de 2024, vamos a conocer el destino de Morena. El presidente se va el último día de septiembre, según la reforma, se va el último día, se va a ir, pero se tienen que ir acomodando, así que no me preocupa que haya guerra sucia. Lo que me preocuparía es que ni Adán Augusto, ni Claudia, ni ninguno encuentre su lugar, y lo van a encontrar. Están recorriendo el país, y el verdadero propósito de la 4T es lo que hizo el presidente en su momento. Tardó años recorriendo el país, que la gente los conozca, que la gente sepa quiénes son, para dónde van, y creo que esa es la riqueza de este momento. Es que el presidente, sí, yo debo ser claro, a mí me parece que el presidente tendió bien su sucesión, la hizo bien, no lo pudo hacer ningún otro presidente de los civiles, ninguno. El presidente lo hizo bien, ya se salió, ahora es la gente a la que le toca decidir quién es el próximo candidato. Primero la 4T y después de ahí va a salir el presidente, eso es la realidad, pero me parece que podemos conocerlos muy bien a través de todo eso, porque vamos a dar cuenta, no nosotros, todo el mundo va a dar cuenta de los golpes bajo la mesa y los haces bajo la manga
que traiga cada quien. Estamos una semana, vamos a esperar un mes y vamos a enterarnos todo ese juego, a veces sucio, pero yo te digo, son políticos, son políticos y todos tienen experiencia, todos están en la lucha de una u otra forma, mal o bien. Así que esperemos, y yo digo, qué bueno que se está dando, qué bueno que los conozcamos, qué bueno que se posicionen. Adán Augusto, que a mí en lo personal me cae muy bien, Claudia y quien sea, pero finalmente lo que importa en esta campaña es que la gente los conozca en sus recorridos por todo el país, como lo hizo en otras circunstancias al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues yo la dejaría por lo menos aquí, en este momento, maestro Paco Cruz. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales? Y yo, como siempre, invito para que sigan buscando García Luna, El Señor de la Muerte, este libro de referencia para entender la perversidad de García Luna, el superpolicía en tiempos de Calderón. Querido Paco. Jaime Vicente, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y pues nos estamos viendo. Jaime, seguramente la próxima semana, este proceso de Morena le queda mucho tiempo y la oposición en breve va a dar a conocer los lineamientos para sacar a su candidato presidencial. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Paco, y mi querido Jaime, también cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus esfuerzos, a tus trincheras, maestro. Gracias, querido Vicente, como siempre un placer coincidir contigo y que el maestro Paco, yo estoy completamente de acuerdo con el maestro Paco en el sentido de que, ¿sabes? Como que digan, que cierren las puertas y que se enfrenten, que vuelen plumas por aquí y por allá, que va a haber, de alguna manera va a haber desgaste al interior de Morena, pues sí, pero tenemos que ver precisamente quién es el mejor, Claudia o Adán Augusto o Marcelo, yo no sé, yo no creo que tengan que cuidarlos mucho. Claudia tiene una piel muy dura, es una mujer que se ha enfrentado a muchos retos, lo mismo Adán Augusto, un político con un colmillo impresionante, Richie Monreal también, ¿no? Pero aunque deja mucho que desear en esta primera fase, lo mismo también que Marcelo Ebrard, pero en fin, vamos a seguir observando este maratón fascinante de lo que es la lucha por la sucesión de Andrés Manuel. Les invito a que me sigan en punto de las 14 horas en No Apto para Cínicos, y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @Jaime Journa. Un abrazo a los dos, querido Paco y Vicente. Les mando un abrazo, maestros. Gracias, Jaime. Gracias, Paco. Nos vemos en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura.